Mi pareja y su madre pensaban que la casa les pertenecía. Incluso llegaron a amenazarme con el divorcio, pero ahora pueden irse juntos y seguir cultivando esa relación disfuncional que tienen, porque la casa es mía, una herencia. Soy Laura, tengo 30 años y trabajo en una oficina. De alguna forma terminé atrapada en una historia que bien podría ser el guión de una serie cómica. Soy una mujer que se parte el lomo todos los días, casada con un hombre que jamás cortó el cordón umbilical. Él se llama Marcos y su madre Elena cree que el mundo gira a su alrededor. Ya sé lo que están pensando. Laura, ¿por qué te casaste con un niño de mamá? La respuesta es sencilla, el amor te vuelve ciega, sorda y bastante ingenua. Conocí a Marcos en la universidad, era guapo, alto, articulado, todo un hallazgo en esa jungla de humanos con café en una mano y arrogancia en la otra. Años más tarde, ahí estaba yo, viviendo con él y con nuestra hija en una hermosa casa de $2 millones, la misma que heredé de mi padre. ¿Parece un cuento de hadas? Esperen. Mi esposo y su queridísima madre vivían bajo la ilusión de que aquella casa era producto del trabajo de él y del buen gusto de ella. Antes de contarles cómo puse todo en su lugar, déjenme llevarlos por un recorrido lleno de momentos absurdos, frustrantes y en retrospectiva bastante graciosos. Yo era una estudiante universitaria llena de expectativas cuando conocí a Marcos. Tenía una pila de libros, sueños por cumplir y una adicción seria al café. Marcos apareció como un caballero andante, si el caballero llevara camisetas de fútbol y latas de cerveza. Nos conocimos en una clase abarrotada. Fue amor a primera vista. Bueno, más o menos. En realidad, derramó una bebida energética sobre mis apuntes y yo le solté unas cuantas groserías. A la tercera cita tuve mi primera alerta. Imaginen esto, cena con velas, música suave, miradas cruzadas y suena el teléfono. Lo que cualquier persona ignora, él lo contestó de inmediato. Hola mamá, dijo con el entusiasmo de un cachorro, una llamada de 15 minutos sobre si había empacado su ropa interior de la suerte para los exámenes. Sí, ojalá fuera broma. Ahí debí correr. Pasaron los años y nos comprometimos. ¿Cómo ocurrió? Involucró un anillo, un discurso donde mencionó a su madre al menos 5 veces y yo diciendo que sí. Luego vino la pesadilla llamada planificación de boda, dirigida por Elena, claro. Cada decisión debía pasar por su filtro, desde el color de las servilletas hasta el sabor del pastel. Y Marcos, como siempre, solo decía lo que tú y mamá digan, amor. En retrospectiva, no me estaba casando solo con él, estaba entrando en una relación polígama no consensuada con su madre. Pero nada se compara con lo que vino después. La última vez los dejé justo después del nacimiento de mi hija y de haber dejado mi trabajo estable por uno que me permitiera estar más presente en casa. Avancemos un poco en el tiempo hacia el momento en que todo comenzó a escalar de verdad. Éramos una feliz familia de 3 o de 4 si contaban a Elena, lo cual por cierto Marcos siempre hacía. Nuestra hija crecía a una velocidad que competía con la montaña de ropa sucia que él dejaba por todos lados. Y la casa, sí, la que Elena eligió para nosotros, empezaba a sentirse demasiado pequeña. Una mañana, mientras desayunábamos tostadas que parecían carbón prensado, Marcos me dijo algo que casi me atraganta. He estado pensando, mamá está envejeciendo, me preocupa su futuro, y si buscamos un lugar donde podamos vivir todos juntos. Me considero una persona razonable, he soportado años de intromisiones, la incapacidad de Marcos para tomar una decisión sin consultar con su centro de mando, pero esto era otra cosa. Le recordé que Elena era como un vino de supermercado, llena de conservantes y con pinta de sobrevivirnos a todos. Pero no, Marcos tenía todo un discurso preparado sobre la importancia de la familia, sobre cuidar a nuestros mayores. Estoy convencida de que Elena se lo dictó y hasta le hizo ensayar. Me encontraba frente a una elección, aceptar convivir con la mujer que se había dedicado a criticar cada aspecto de mi existencia, o ser la bruja que le negaba a la dulce Elena ver crecer a su nieta.
pero no soy de las que se rinden sin pelear. Le propuse un compromiso. Buscaríamos una casa más grande. Sí, pero cerca de donde vivía Elena. Lo suficientemente cerca para visitas frecuentes, pero lo bastante lejos como para fingir que el timbre no funcionaba cuando necesitara respirar. Sorprendentemente, aceptó. ¿Recuerdan que mencioné que había heredado una casa de mi padre? Aquí es donde se pone bueno. Nunca le conté a Marcos sobre la propiedad. ¿Por qué? Porque en cuanto Elena se enterara, la estaría redecorando en su mente, pero también porque quería algo que fuera solo mío. Así que sugerí buscar casas en una zona muy específica, donde casualmente estaba esa propiedad. Marcos no sospechó nada, estaba demasiado ocupado asegurándose de que cada lugar que veíamos tuviera una habitación cómoda para su mamá. Al final decidimos por una casa, y cuando digo decidimos me refiero a que logré convencer a ambos de que la casa que había heredado estaba en venta y era perfecta. Claro que el tener más espacio solo le dio a Elena más lugar para esparcir su locura. Empezó con una visita semanal, luego 2. Luego día por medio. Pronto me encontraba buscando excusas para quedarme en el trabajo, solo para no enfrentarme a ella, reorganizando mi despensa o enseñándome cómo doblar sábanas. Marcos feliz, su mami cocinándole como si todavía tuviera 12 años. Y 3 meses después de mudarnos, llego un día y me la encuentro repintando mi sala. ¡Oh, Laura, qué bueno que llegaste! Ese color almendra era tan triste. Pensé que un malva le daría vida. Y como si fuera poco, mi hija aparece con un vestido cursi que su abuela le había comprado. En ese momento, parada frente a las paredes lilas, viendo la cara de satisfacción de Elena, supe que yo tenía que cambiar, porque no era legal tirarla por la ventana. Todo empezó con una llamada de mi madre. Comparada con Elena, es una santa. Me llama una vez por semana, se acuerda de mi cumpleaños sin Facebook y jamás me ha dicho cómo cargar el lavavajillas. Pero esa llamada era distinta. Su salud y la de mi papá estaban empeorando. Ya no podían valerse por sí mismos. Así que hice lo que debía. Ajusté mi agenda, besé a mi hija y me preparé para dividir mi tiempo entre mi casa y la de mis padres. La respuesta de Marcos fue la esperada. Va a ser difícil sin ti, dijo, como si él estuviera haciendo malabares entre un trabajo, una hija y 2 padres enfermos. Y luego, como si no hubiera captado nada, sugirió que Elena viniera a vivir con nosotros a tiempo completo para ayudar. Pero yo no tenía espacio para una crisis nerviosa. Tenía una hija que criar, un empleo que mantener y padres a los que cuidar. Así que hice lo que millones de mujeres hacen cada día, respiré hondo, me puse firme y seguí adelante. Pensé que Elena estaría feliz. Más tiempo sin mí en casa, más espacio para reinar. Pero no, ella lo tomó como un ataque. Que si no pasaba suficiente tiempo con mi hija, que la casa estaba desordenada, que Marcos comía demasiada comida para llevar. Todo explotó una noche. Llegué agotada de casa de mis padres, con la cabeza palpitando, y la encontré en mi cocina, con esa expresión de superioridad que me hervía la sangre. Laura, digo con su tono más condescendiente, tenemos que hablar sobre tus prioridades. Estaba en mi cocina, tan agotada, que apenas podía enfocar bien lo que veía. Había pasado el día entre reuniones de trabajo, ajustando la vía intravenosa de mi papá y tratando de convencer a mi madre de que no podía sobrevivir solo con galletas rancias y nostalgia. Y ahí estaba Elena, esperándome con los brazos cruzados y esa expresión de desaprobación que llevaba como si fuera parte de su maquillaje. Lo que salió de mi boca fue una mezcla de frustración acumulada, furia y suficientes insultos como para inventar un nuevo idioma. Fue como si se abriera una compuerta y años de aguantar en silencio se desbordaran sin control. Elena no lo tomó bien. Su cara fue cambiando de color como si fuera un semáforo estropeado. En eso entra Marcos.
y por un instante ingenuamente pensé que venía a defenderme, que por fin se pondría de mi lado. Pero claro que no. Él echó un vistazo a la escena, su esposa roja de furia y su madre con cara de víctima a punto de desmayarse, y por supuesto eligió a su mamá. Me soltó un sermón sobre el respeto, los valores familiares y cómo yo estaba destruyendo nuestro hogar con mi actitud egoísta, pero lo mejor lo dejó para el final. Con toda la seguridad del mundo soltó: si alguna vez quisieras divorciarte, tú y nuestra hija no podrían arreglárselas solas, ¿lo entiendes? Oh, querido Marcos, acababas de cavar tu propia tumba. Me eché a reír, una carcajada seca, agotada, casi histérica. Los dos me miraron como si hubiera perdido el juicio, y tal vez lo había, pero con esa risa también encontré algo que creía haber perdido: mi columna vertebral. Cuando por fin recuperé el aliento, lo miré a los ojos y le dije: ¿quién dijo que yo sería la que no podría arreglárselas? Sus rostros eran poesía pura, confusión, sorpresa, una pizca de miedo, y entonces solté la bomba. Les conté todo sobre la casa, que no era simplemente una propiedad cualquiera, sino una casa de $2 millones que había heredado de mi padre, que cada factura, cada impuesto, cada arreglo había salido de mi bolsillo, no del de Marcos, no del de Elena. Marcos pasó del desconcierto a la incredulidad. Elena, en cambio, saltó directamente a una mirada fría y calculadora que me puso los pelos de punta. Pero no había terminado. Les dije cómo había guardado silencio durante años, tragándome cada humillación, cómo sacrifiqué mi carrera, cambié de empleo, me adapté a cada uno de sus caprichos. ¿Para qué? ¿Para que me trataran como una extraña en mi propio hogar? Les dejé claro que todo eso se había acabado. Se acabaron las visitas sorpresa de Elena, se acabó el redecorar sin permiso, se acabó el hacerme sentir como una intrusa. Y Marcos tenía que elegir: podía empezar a comportarse como un esposo y padre, o podía hacer las maletas e irse con su querida mamá, porque yo ya no iba a seguir viviendo así. Elena, como era de esperarse, se echó a llorar, gritaba que solo quería lo mejor para todos, que no entendía cómo podía ser tan cruel. Marcos, por su parte, parecía un pez fuera del agua, balbuceaba, tartamudeaba e incluso intentó sacar el argumento de que, siendo mi esposo, tenía derechos sobre la casa. Así que hice lo que cualquier mujer sensata haría: llamé a mi abogada. Y no a cualquiera, a una de esas que hacen que hasta otros abogados despierten sudando en la madrugada. Ella me confirmó que la casa era 100% mía, y que si Marcos insistía con el divorcio, tendría suerte si se iba con algo más que la ropa que llevaba puesta. Claro, esto no es una película, las cosas no se resolvieron mágicamente. Pero de repente, Marcos pareció despertar de su letargo y empezó a hablar de terapia, de arreglar las cosas, de que me amaba. Y Elena, bueno, ella hizo lo de siempre: intentó manipularme con llantos, abrazos no deseados y hasta un intento de disculpa, pero yo me mantuve firme. Mi casa, mis reglas. Y mis reglas decían: no más Elena. ¿Y saben qué me di cuenta en todo esto? Que al defenderme, al dejar de ser una alfombra de bienvenida para ellos, le estaba enseñando a mi hija algo mucho más importante que cualquier discurso moral. Le estaba enseñando que su madre se respeta, que no hay que aguantar abusos ni siquiera de la familia, sobre todo de la familia. Estoy de vuelta porque sé que muchos estaban esperando el desenlace de este glorioso matrimonio. Si notas el sarcasmo, es que estás prestando atención. Imagino que quieren saber si Marcos se quedó conmigo o con su eterna compañera, su madre. La respuesta es simple: nunca tuvo elección, y aunque la hubiera tenido, probablemente igual habría elegido a Elena. Poco después de mi última actualización, los papeles del divorcio estaban listos. Su reacción al recibirlos fue exactamente lo que esperaban: una mezcla de sorpresa, preocupación y cara de ¿cómo pudo pasar esto?, como si no lo hubiera visto venir. Lo que realmente no tiene sentido es que yo no lo haya hecho antes. De hecho, lo más extraño es que me haya casado con él en primer lugar. O que no haya salido corriendo la primera vez que dejó en claro que seguía atado al ombligo de su mamá. Junto con los papeles del divorcio, también vino una orden de desalojo porque no pensaba permitirle quedarse en mi casa ni un día más de lo estrictamente necesario. La buena noticia para él fue que no tenía que mudarse muy lejos. Su nuevo y viejo hogar estaba justo donde todos lo imaginábamos la casa de Elena. Cuando se lo mencioné, pensé que se alegraría. Digo, ¿qué puede ser mejor que vivir con la mujer que siempre ha tomado decisiones por ti? Curiosamente, no le hizo gracia. ¿Por qué? Ni idea.
La mudanza no tardó mucho, un par de días y ya estaba fuera. Tal vez porque ya tenía ropa ya. Con Marcos fuera de la ecuación, el proceso de divorcio avanzó como debía. Llevó unos meses, como suele pasar, pero al final quedó todo claro. La casa quedó a mi nombre, como siempre debió ser. No era un bien conyugal, era una herencia. Sí, se puede heredar algo, aunque tu padre siga vivo. Dividimos las pocas cosas que valían algo de forma justa. Lo mejor de todo, Marcos tiene que pagar manutención infantil, lo que sinceramente me quitó un gran peso de encima. Gracias a eso, ya no tengo que buscar un empleo con doble jornada solo para cubrir los gastos. Además, ahora que Elena no puede ni acercarse a la casa, el ahorro emocional y mental es incalculable. Es increíble lo que se logra cuando te quitas de encima a un parásito emocional. Como era de esperarse, Elena intentó volver, quería ver a su nieta, pero dejé las cosas bien claras: si quiere verla, que lo haga durante el tiempo que pasa con su padre. En esta casa no entra más. Y sí, tal vez fui un poco cruel, pero le dije que aquí no se permiten animales peligrosos. La cara que puso fue digna de enmarcar, casi tan buena como la que hizo Marcos al recibir los papeles del divorcio. En cuanto a la custodia, mi hija pasa los días de semana conmigo y los fines con su padre. Aunque seamos honestos, eso significa que pasa los fines con su abuela, porque Marcos sigue viviendo en la misma madriguera que antes y no ha hecho el menor intento por independizarse. El resto va mejor. Una vez te deshaces de lo que te envenena la vida, todo empieza a tomar otro color. Es como haber llevado una mochila de piedras durante años y de pronto soltarla. Ya no camino sobre vidrios en mi propia casa, ya no vivo con miedo a la opinión de Elena, ni con la constante sensación de que cualquier cosa que diga será malinterpretada. Mi hija está más tranquila y aunque no es fácil criarla sola, se nota que ella también respira mejor sin su abuela interfiriendo en todo. Ah, y por si se lo preguntaban, sí, el color malva desapareció. Fue lo primero que pinté apenas Marco se fue, porque la libertad también se ve y les aseguro que no es malva.